Bienvenidos, estimados alumnos, al aula virtual. Reciban el saludo cordial del docente geógrafo Aníbal Ingaroca, listos ya para iniciar con nuestra clase que corresponde al full repaso. Sí, profesor, primera pregunta, dice, la ciencia geográfica en la actualidad tiene como uno de sus objetivos. ¿Cuál será eso uno de los objetivos? En realidad son dos objetivos. Uno de ellos es aprovechar los recursos de forma racional en el contexto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ya, ¿y lo otro cuál es? Organizar el espacio geográfico. Excelente, muy bien, la organización del espacio geográfico. Y en estos últimos tiempos, ¿valdrá la pena hacer la organización del espacio geográfico o ya no? Si hablamos en el caso de Mm, Perú, ya están obviamente las avenidas, ya están las carreteras, ya están las viviendas en algunas quebradas, ya hay viviendas cerca al cauce de los ríos, ya hay viviendas cerca al litoral. ¿Valdrá la pena hacer plan de organización del espacio geográfico o ya no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, a ver, ¿qué dicen los demás alumnos? A ver, comenten. ¿Sí o ya no? Porque ya está todo, obviamente, la infraestructura, ya están las zonas comerciales, ya tenemos las zonas industriales y todo lo demás. Eh, ¿Valdrá la pena o ya no? Y contaminación, dice, ya, muy bien, comenten, ya no, dice, a ver, ¿qué dice? Escriban, por favor, escriban. Ya, escriban, tenemos tiempo, tenemos clase hasta las 10 de la noche. Ya, muy bien, sí, profesor, de todas maneras, claro. Algunos dirán, pero ¿qué vamos a hacer si ya están las avenidas, están las plazas principales y todo lo demás? ¿Qué ocurriría si se da lo que no queremos? Obviamente, un gran desastre. Arias dice, claro, como lo que pasó en Japón, claro, el 11 de marzo del 2011, terremoto y maremoto. Y se debe, obviamente, ¿qué dice el marco normativo de Sendai ante los desastres? Se debe tener una planificación en caso de que ocurra un desastre, no volver a hacer lo mismo, sino mejorar las infraestructuras y todo ello. Muy bien, es correcto. Y Perú no está a salvo de los desastres naturales. Pueden haber erupciones volcánicas en la zona sur del Perú. Puede haber maremotos en cualquier zona litoral. Y también terremotos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, sí, es correcto. Es necesario hacer un plan de organización del espacio geográfico. Excelente el aporte de Arias. Dos, con el paso del tiempo en la historia de la geografía, pero dice es considerado como el padre de la geografía antigua, mientras que es el padre de la geografía moderna. La C, dice profesores Ecateo y también Alexander von Humboldt, pues Ecateo y Humboldt. Ecateo y Humboldt. Así es, excelente, chévere, profesor. Muy bien. Bueno, profesor ha marcado dos, dice. Claro, es la letra C, ¿ya? Por error he marcado es la letra C. Es la letra C, C, muy bien. 3. La geografía como ciencia social tiene como objetivo el estudio primordial o principalmente de qué? De explicar las relaciones, el vínculo de Juan, de Pedro, de Jessica, de Fiorella con la naturaleza, con el entorno. Entonces, explicar las interrelaciones del hombre con la naturaleza, con el medio. Claro, pues profesor, excelente, chévere, profesor, dice muy bien. 4. En relación a la ciencia geográfica, ¿verdad? Señale verdadero o falso. Ya, a ver, verdadero o falso. Mm, el objeto de estudio de la geografía es el espacio. Sí. El espacio geográfico tiene la troposfera como límite atmosférico. Claro. El fenómeno geográfico y el hecho son agentes modificadores del paisaje. Por ejemplo, un hecho, ¿ya? Sería una vivienda, un hecho geográfico social. Una ciudad también. Un fenómeno es cuando es un evento en el cual ¿Cuál es es natural? imprecedible y un gran daño podría ocurrir ello, ¿ya?
Eso es verdadero. Los principios geográficos se aplican al estudio específico del espacio, así es. Por lo tanto, la respuesta es la C. 5. Los fenómenos geográficos son procesos dinámicos producidos por la fuerza naturaleza de repercusión mundial o medioambiental. Son impredecibles, inevitables, incontrolables. No es un ejemplo de un fenómeno natural. ¿Cuál no es un ejemplo? Los sismos de 1970, la explosión atómica, el huracán Andreu, el terremoto de Pisco. ¿Cuál es? Eso es de las guerras mundiales, profesor, eso es social. Claro, porque dice, no es un ejemplo de fenómeno natural. Ya, siguiente. Los fenómenos geográficos de tipo físico natural que son frecuentes en la región Yunga y en la selva baja, respectivamente, ¿cuáles son? ¿Mm? ¿Cuáles son? La D, profesor. La D. A ver qué dicen los demás. Comenten, 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 o en todo caso escriban. Ya. ¿Qué dicen? La B, la D, la B. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Correcto. Excelente. Los huaicos y las inundaciones. Es que el aguaje tiene dos contextos. El aguaje en el mar es el cambio de coloración que se da en la superficie marina por la muerte del plancton. Pero también el aguaje en el contexto de la flora amazónica es una palmera, el aguajal, cuyo fruto es el aguaje o moriche y sirve para hacer refrescos. ¿Ya? Bien, entonces sería los huaicos y las inundaciones, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es la temporada de lluvia intensa? La temporada de lluvia intensa en el Perú se da en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Y por qué? Porque como estamos en verano hay mayor grado de evaporación. Entonces, las nubes que se forman sobre el mar de Brasil, sobre el Atlántico Sur, es traído a nuestro territorio por un viento llamado alisio, generando lluvias intensas en nuestro territorio. ¿Ya? Muy bien. Diego Carlos dice, el aguaje, me encanta pues, es una fruta que aumenta hormonas de la progesterona y le invito a degustar el gran refresco de aguaje. Claro, es bueno, así es, muy bien. Eh, ya, todos los días yo tomo 5 litros de refresco de aguaje, dice Arias Taipe. Muy bien, correcto. 7. Los principios geográficos son las normas que rigen el estudio y el accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. Al determinar las coordenadas geográficas del territorio peruano, estaríamos haciendo uso de qué principio? El principio de localización. Muy bien. Lo enunció Ratzel, ¿no? Correcto. 8. Respecto a las ciencias auxiliares de la geografía, relacione correctamente las siguientes ciencias. A ver, vamos a relacionar. Ya, vamos a relacionar la demografía, poblaciones humanas. Y según el último censo, ¿cómo está la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad? ¿Cómo está la tasa de natalidad y mortalidad? ¿En aumento, en descenso o se mantiene?
Ya, escriban, escriban. En descenso, dice Arias Aipe. Correcto, en descenso. Muy bien. La petrología estudia los diferentes tipos de rocas. ¿Cuántas rocas se tiene? 3. Ígneas o magmáticas, 1. Sedimentarias, 2. Y metamórficas, 3. 3 tipos de rocas. ¿En qué tipo de rocas se encuentran los restos fósiles? Restos de flora y fauna que permiten determinar lo que ocurrió hace miles o millones de años atrás en la superficie terrestre. ¿En qué tipo de rocas se encuentran los restos fósiles? Desconozco, profesor. Desconoce, ¿no? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ahora opinen, opinen, opinen. ¿En qué tipo de rocas? En las rocas, anota, ya listo. Sedimentarias, en las rocas sedimentarias. ¿Y por qué le llaman sedimentarias? Porque se han formado por la acumulación de fragmentos pequeños o sedimentos, por eso se llaman sedimentarias. Principalmente en una roca sedimentaria de tipo caliza, caliza. ¿Ya? Ahí se encuentran los restos de flora y de fauna de hace 3, 4, 5, 6, 7 millones de años atrás. La cosmogonía, que va a estudiar el origen del universo. La talasología, los mares. Mares epicontinentales, mediterráneos e insulares. ¿Qué son los insulares? Que son las islas, ¿no es cierto? Ya, y la geodesia. La geodesia. Muy bien. Diego Carlos dice, ¿puede repetir que eran las rocas? Se me fue el internet, pues profesor, me cortaron. Ya, tenemos las rocas ígneas o magmáticas, 1. Las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas que ¿En se qué tipo encontraron de rocas se encuentran los restos fósiles? En las rocas sedimentarias? Pero cuando yo te hablo de rocas sedimentarias hay cantidad, es como si yo te diría papa. Hay variedades de papas, ¿sí o no? Blanca, Yungay, peruanita, María, Guairo, Tomasa, Canchán y así. Entonces, ¿en qué tipo de esas rocas sedimentarias? En las rocas sedimentarias principalmente de nombre caliza, ¿ya? Caliza. Muy bien, ahora sí anotaron o no. Gracias, profesor. Me dice Sí, 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 profesor. no, no. Ya, correcto, muy bien, excelente, chévere, profesor, esto está fácil. Ya, ahora entonces, 8, ¿cuál es la respuesta? 8, ¿cuál es la respuesta? La D. La D o la B, pero ahí ha escrito la B. ¿La B o la D? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuál es? La D. La D. La D. Ya. 8D, profe, D. Correcto, excelente. Dedo. Muy bien. De dado. Correcto, excelente. 9, esto sí es pregunta fácil. B. Excelente, muy bien. Lo máximo, sí, profesor, chévere. Ya. 10. De acuerdo a los conceptos básicos de la ciencia geográfica, y a la ciencia geográfica se habla después de Alexander von Humboldt. De acuerdo a los conceptos básicos de la ciencia geográfica, indique las afirmaciones correctas. Propone solo el estudio de la Tierra. Tiene Profesor, a Aristóteles como gran representante. El determinismo geográfico comprende su objeto de estudio. Se divide en geografía general y geografía regional. ¿Qué es lo que podemos indicar? 10. Ya, dicen la A, dicen la A. ¿Propone solo el estudio de la Tierra? No. Tiene Aristóteles como gran representante. Cuando ya es ciencia, Aristóteles tiene como gran representante. No. El determinismo indica que la naturaleza, el medio, el entorno determina las condiciones de vida del hombre. Se divide en geografía general o sistémica y geografía regional, que estudia un pequeño espacio geográfico de forma detallada, minuciosa, para determinar las potencialidades de la zona. Por supuesto que sí. Entonces cumpliría
Solo el ítem 4A de águila. Ya, muy bien. 11. Los hechos geográficos son procesos de origen natural y social de gran influencia y que han condicionado enormemente el espacio geográfico. De los siguientes ejemplos corresponden a hechos de origen social. Los sismos, inundaciones, sequías y heladas. Los sismos es natural. ¿Las inundaciones, sequías y heladas pueden tener origen social o definitivamente no? Las inundaciones, las sequías, las heladas pueden tener. Profe, Sí, sí. profe, Sí, sí, ¿qué pasó? A ver. eh, eh, existen puentes, por así decirlo, hechos por la naturaleza, ¿verdad? Puentes naturales generados por las erupciones kársticas, como lo que se tiene en el Perú, el puente rocoso de Papirón, sí, claro, así es, ya. Pero mayormente eso exactamente es una estructura rocosa formada por el proceso de erosión del agua subterránea o erosión kárstica, claro. Y a ver, las inundaciones, las sequías y las heladas pueden tener origen social o no, o definitivamente no. Las inundaciones, sequías y heladas. Sí, profe, probablemente también. Claro, cuando te hablan de magnitud, ¿no? Cuando es de mayor intensidad, cuando te hablan de magnitud o cuando te hablan de frecuencia, la mayor magnitud y la mayor frecuencia con la que se presentan en estos últimos años las inundaciones, las sequías y las heladas pueden tener origen social. ¿Cómo origen social? En el problema del calentamiento global. Y el calentamiento global lo está generando el hombre. Por eso es que en estos momentos sigue la reunión cumbre de la COP26. Esa COP26, la conferencia de partes, se está llevando a cabo en la ciudad de Glasgow. ¿Y dónde está la ciudad de Glasgow? En Escocia. Y ya hay un acuerdo. Bueno, falta todavía por definir otros acuerdos porque esto terminará la próxima semana, el 12 de este mes. Estamos a fecha 4 de noviembre. El 12 ya se terminarán con todos los acuerdos. Pueden ser 4 o 5, en fin. Eso ya te explicaré, pero ya va un acuerdo. Y el primer acuerdo es conservar y reponer los recursos forestales, porque se está dando un gran proceso de deforestación. La COP26, y te pueden venir preguntas en el examen sobre los acuerdos o sobre los principales acuerdos de la COP26 de Glasgow. Esto llevado a cabo en Escocia dentro del bloque de Reino Unido, ¿ya? Muy bien. Entonces, 11, estamos viendo la pregunta 11, ya se adelantaron por ahí. 11, la respuesta es la C, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Muy bien, yo dice la COP, pero es la C, la O y la P, es la conferencia de partes. Si no va a aparecer COVID, ¿ya? Excelente, muy bien, Arias. Sí, profesor, eso es, escribo yo así para llamar la atención de mis amigas y por tal de que mis amigas puedan, obviamente, escribir, me dice, bueno, ya. 12, ciencia que estudia la forma matemática, la figura, la magnitud y dimensiones de la Tierra. ¿Cuál es? Excelente, sí, muy bien, profesor. Chévere, eso está recontra fácil, profesora. Eso es la geodesia, 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 geodesia. 13. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego marque la respuesta correcta. La geografía física estudia los diversos fenómenos producidos en la Tierra, ¿sí o no? Verdadero. La geografía regional es el estudio limitado y preciso de un lugar específico, sí, verdadero. La geografía general comprende las ramas matemática, astronómica y biológica, verdadero. La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra, verdadero. Todos son verdaderos. Así como Jordan, verdaderos.
Listo. Ya. Sí, profesor, todos son como Job y Ordin Arias, dice, verdaderos. Muy bien. Aunque Job y Ordin Arias es el único, no hay más, el indiscutible, dice. Ya, correcto. Entonces sería la letra, como todos son verdaderos, la D. ¿Sí? Muy bien. 14. El determinismo geográfico es una escuela propia alemana que se inscribe en la tendencia de las ciencias sociales dentro de un ambiente cultural e intelectual en el que estaba presente el darwinismo, es decir, la naturaleza, el entorno, determinan las condiciones de vida del hombre. Y esto salió a la luz con el alemán Federico Ratzel. Sí, profesor, chévere. Ya, muy bien. 15. Para la ciencia geográfica, el hombre es considerado principalmente que podría ser un activista ambiental o no, claro, pero principalmente es el que cambia, transforma. Puede cambiar para bien o para mal. Puede cambiar para bien o para mal. Ya, muy bien. En este caso, excelente, chévere, profesor. Ah, muy bien. Felicitaciones a todos los alumnos. Felicitaciones a Lozada Ortiz. Muy bien. Excelente su participación. Continuamos. 16. Sucesos de origen natural, físico, biológico y social, de repercusión mundial, regional o local. Son cambios bruscos y que se caracterizan por ser impredecibles, inevitables e incontrolables. Se clasifican en físicos. Puede ser erupciones volcánicas, atmosféricos, sismos biológicos, entre otros. Son, así es, muy bien, evangelista, dices, eso es fenómeno, 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 fenómeno. Muy bien, excelente, chévere, fenómeno. Ya. 17. Los científicos geográficos que son considerados como los fundadores de la geografía moderna. La geografía deja de ser descriptiva, tiende a ser, ¿qué cosa? Explicativa. Busca las causas, las consecuencias, el por qué, de qué, cómo la influencia en el entorno o el desarrollo del hombre. Y eso es con, muy bien, Alexander von Humboldt, que llegó al Perú, y Carlos Ritter. Excelente, chévere, profesor. La B. 18. Tendencia geográfica que propone que el hombre, utilizando la ciencia, la tecnología, la técnica, tiene la capacidad para transformar el medio geográfico de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades. Ahí está un país, por ejemplo, en Asia, Singapur, o lo de Qatar, sin tener gran cantidad de recursos, su población tiene un alto índice de desarrollo humano. Un alto índice de desarrollo humano. ¿Me entienden? Entonces, eso está basado en el muy bien, posibilismo. Profe, disculpe, 19. Sí, sí. ¿qué era el materialismo geográfico? ¿Cuál? El materialismo geográfico. Ya, ¿Qué el era? materialismo geográfico es una alternativa, en este caso, distractora, pero se entiende por todo ello lo que ha sido generado o impulsado por el hombre, generado por el hombre, que no necesariamente va a ser bueno, en algunos casos puede ser mal. ¿Cuándo puede ser mal? Cuando hace de repente infraestructuras en la parte baja de una quebrada o cuando hace infraestructuras cerca al cauce de un río. ¿Ya? Muy bien. 19. Señale la relación correcta en función a las ciencias auxiliares de la geografía. La geomorfología estudia las diferentes formas de relieve, montañas, cordilleras y no a los mares. La geología, la estructura interna de la tierra y no a las montañas. La potamología o fluviología estudia los ríos. Sí, es verdadero. La petrología estudia los diferentes tipos de estructuras rocosas y no a los lagos, porque los lagos son estudiados ¿por qué? Por la limnología. ¿Ya? Muy bien. 20. La geografía regional zonal o corología, que es parte de la división,
es importante para poder ¿qué? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Ya, muy bien, excelente, chévere, sí, profesor, claro, pues eso, dice, ya. Bueno, es la D, ahí se me pasó, la D es, bueno, es la D, ya, la D. 21, el objetivo de estudio de la geografía científica es básicamente ¿cuál? La B. La B, muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien, el espacio geográfico. El espacio geográfico es dinámico, ¿sí o no? Está cambiando. Tiene límites. 22. A ver, relacionen los autores con los principios. Principio de ubicación, Federico Ratzel. Causalidad o explicación, Alexander von Humboldt. Conexión, vínculo, relación con Jan Brunes y el de comparación, diferencias y semejanzas con Carlos Ritter. 22, ¿cuál es? La A, pues la A, de Alex, dice. Muy bien, de Alex. Correcto. Ya. Siguiente. La dinámica humana no es la única configuradora y dinamizadora del espacio geográfico. Agentes naturales externos e internos modelan el espacio geográfico. Los sismos podrían cambiar la superficie cuando un sismo es de gran intensidad, como un gran terremoto, maremoto, claro. ¿Y habrá algún sismo que ha modificado alguna forma de algún relieve en el Perú? El sismo de 1970. Se desprendieron inmensos bloques de rocas y de hielo del Nevado Huascarán, lo modificó. ¿Y una actividad volcánica también puede modificar? Claro, las actividades volcánicas que han ocurrido en el Perú, sobre todo en la Sierra Sur. Ya, profesor. Entonces es excelente, muy bien. Chévere, profesor. Ya, eso es. 24. A ver, recontra fácil. Anita. Anita, ¿no? Sí, profesora Anita, la que no me hace caso y vive cerca de mi casa, dice. Bueno, está bien. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o no? 24, dice la A. ¿Qué dicen los demás? Dicen la C. A ver, eso estudia la inclinación de la Tierra. Dice, la orografía estudia la formación de las cordilleras, las montañas. La formación de las cordilleras, de las montañas. La cordillera Blanca, la formación del Nevado Huascarán, eso es orografía. Edafología estudia los suelos, la petrología las rocas, la espeleología las cuevas, las cavernas. ¿Ya? Muy bien. A ver qué dice Anita. Mejor lo cambian por Carlos, ¿ya? O Carlita, ¿ya? Me equivoqué, profesor. Disculpe. ¿Ya? No importa, es mejor que te equivoques en clase. Es bueno que te equivoques en clase.
porque en el examen ya no te vas a equivocar. Para eso se hace, esto es una práctica, ¿sí o no? Cuando tú practicas natación, practicas fulbito, practicas, te equivocas y para eso haces la práctica. Porque ya cuando es la competencia real o cuando ya es el momento del examen de admisión, se supone que ya no te vas a equivocar, ¿sí o no? Así que no hay ningún problema. Aquí equivócate todo lo que quieras, porque ya en el examen, no, ahí sí ya no te puedes equivocar. Así que con normalidad, es más, todos los que han ingresado y en algún momento, de repente la Miss o de repente el director, la directora, cuando te presente a alguien que está en segundo año, tercer año de la universidad, pregúntale, ¿te equivocabas o no te equivocabas en tu preparación? Te voy a decir cuántas veces me equivocaba, hasta aspectos sencillos, pero eso me ha servido para tener, ¿qué cosa? Mayor cuidado en la pregunta de examen de admisión. Y es así. Muy bien, la geodesia. La geodesia estableció líneas, paralelos y meridianos. Muy bien. 25. ¿Cuál es la línea más importante? Claro, es La el B. eje La terrestre. B. Claro, fue profesor. Y el eje terrestre. A ver, un dibujito. La geodesia, ¿qué forma considera la Tierra? Ya, dice la Tierra, geoide, excelente. Muy bien. Y el trazo que tiene cierta inclinación, lo vamos a poner con rojo red, eso es el eje terrestre. Genera dos puntos, ¿sí o no? La intersección del eje con la superficie genera un punto en la parte superior llamado polo norte. Y el otro punto es el polo sur. En esos puntos, polo norte y polo sur, se tiene mayor gravedad. Mayor gravedad. Se tiene menor temperatura. Se tiene mayor fuerza centrípeta. ¿Ya? Mayor fuerza centrípeta. ¿Cómo es el eje terrestre? ¿Cómo es el eje terrestre con respecto al ecuador? Ya, al ecuador. Vamos a graficarlo de esta manera, ¿ya? El ecuador. Son perpendiculares, quiere decir que forman ángulo de 90 grados. A ver, me dice, profesor, si me dan meridianos, los meridianos son semicírculos que se unen en los polos, van de polo a norte a polo sur, de polo sur a polo norte. ¿Cuál marcaría eje terrestre o meridiano? A ver, a ver, a ver. No la entendí bien, profesor. Si me dan meridianos. Ah, ya. Si te dice el meridiano más importante es base o Greenwich. Y el que indica el cambio de día y fecha, línea internacional del tiempo. Meridiano de 180. Claro, excelente, muy bien, Carlos, dice profesor. Con la voz de mi amiga ya me motivé más en el estudio, profesor. Eso es lo que me faltaba para tener mayor motivación, dice Carlitos Evangelista. Muy bien. Sí, profesor, está bien eso. Me apasiona estas clases de full repaso porque así escucho la voz de mis amigas, dice Evangelista. Muy bien, excelente. Gracias, profesor, por hacer intervenir a todos, dice. Ya, bien. 26. Ya, 26. Profesor, no visualizo. A ver, ya, ahora sí. Respecto a los trazos imaginarios más importantes que tiene el planeta, establezca verdad o falsedad de las proposiciones. El eje terrestre es la línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra. ¿Qué dice? Verdadero. Verdadero, muy bien. Varias líneas trazadas en el globo terráqueo sirven para calcular distancia entre dos puntos. La línea ecuatorial divide a la Tierra, el hemisferio boreal. Boreal es norte. Verdadero, profesor. Verdadero. Entonces la respuesta de la letra C. 27, a ver, 27.
Muy bien. Excelente. Chévere, profesor. Chévere. 28. A ver, Greenwich, ¿por dónde recorre? Greenwich, profesor. Se pasa por Europa, África, ¿no? Claro, Ecuador pasa por Brasil. Por Gabón, Congo, África. El trópico de Capricornio pasa por Chile, Argentina, Brasil. El círculo polar ártico pasa por Noruega, Suecia, Finlandia. Muy bien. La D, la D, la D. Ya, 29, 29. Ya. Muy bien, excelente. Chévere, profesor. Ya, 30, debe decir, los ángulos formados por la interacción de latitudes y paralelos. Ahí también, eh, a ver, ahí también falta completar lo siguiente. Latitudes y paralelos, falta completar. Ya, eso es lo que se va a completar ahí. Los ángulos formados por la interacción de latitudes y paralelos, longitudes y meridianos, permitiendo la ubicación de un lugar en la Tierra, ¿se denomina qué cosa? Correcto, excelente, chévere, muy bien, muy bien. Coordenadas geográficas, excelente. Coordenadas geográficas, ya. 3.1. La distancia angular medida desde el meridiano de Greenwich es un punto cualquiera de la superficie terrestre. ¿Cómo se denomina? ¿Ya? Correcto, la longitud, pues la longitud. Listo, 32. A ver, con respecto a los paralelos, son longitudinales. ¿Qué son longitudinales? A ver, un trazo, profesor, de longitudinales. Longitudinales es esto. ¿Ven ahí lo de amarillo? Sí, profe. Ya. Profe, Sí, Son profesor. círculos menores completos
Longitudinales, los paralelos no son longitudinales, ¿no es cierto? Falso. Claro, son transversales. A ver, profesor, con rojito, pues para diferenciar, profesor, con rojo, red, ya hay, esos son transversales. Los paralelos son así, transversales. Entonces, uno no cumple. ¿Son círculos menores completos? Sí. ¿Cortan los meridianos en ángulos rectos, o sea, forman ángulo de 90 grados? Claro. Así es. Por lo tanto, la respuesta Profe, ¿y es por qué son círculos menores? ya. Porque hay un círculo que es mayor, llamado el ecuador terrestre, y para poderlo diferenciar lo llaman círculos menores, en alusión al trazo llamado el ecuador terrestre. El Mm, ecuador terrestre es conocido también como paralelo mayor, o también al ecuador le llaman círculo máximo. Y Eso los demás pasa, trazos que se han hecho en torno al polo norte o al polo sur son de menor tamaño. Entonces, para poder diferenciarlo, se le denomina círculos menores. ¿Ya? profe, ¿y Eso es. eso también pasa con los meridianos? No, no, no. Los meridianos sí, todos van a tener el mismo tamaño, porque son trazados de polo norte a polo sur, de polo sur a polo norte. Ah, ya, todos son Todos del van a mismo tener el mismo tamaño, ¿no? tamaño. En cambio, Claro. los círculos, eh, para que tengas una idea, a ver, profesor, un gráfico, pues un No, dibujito profe, de... sí entendí, ¿Ya puede entendió, seguir. no? Ya, correcto, muy bien. Seguro que entendió, ¿no? Ya, muy bien. Sí, profe. Listo, Profe, entonces disculpe, ¿me sería puede explicar, digamos, la cómo B. era de longitudinales? Ya. Longitudinales es cuando el trazo va de sur a norte o de norte a sur. Y esos trazos mayormente corresponden a los meridianos. ¿Ya? En cambio, transversales es cuando, a ver, otro color, verde, me apasiona, profesor, verde, es cuando va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y los paralelos son así como estos verdes, son trazos denominados transversales. Longitudinales son así, de sur a norte o de norte a sur. Igual ocurre también cuando te hablan de carretera, ¿no? Te dicen la Panamericana, la más extensa a nivel mundial, la carretera más extensa a nivel mundial, tiene un recorrido que principalmente transversal, longitudinal, va de sur, hablamos Chile, recorriendo la costa peruana, luego Ecuador, Colombia, Centroamérica, México, Canadá y luego Alaska, que pertenece también al bloque de Estados Unidos. Su recorrido es longitudinal, ¿ya? Eso es la diferencia entre longitudinal y transversal. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, Ok. profe, gracias. Listo, muy bien, profesor. 3-3. Las zonas geográficas que presentan medidas cercanas a la máxima latitud. ¿Cuál es la máxima latitud? 90. ¿Y los 90 dónde se da? En los polos norte o sur. ¿Y qué hay ahí? Mayor gravedad, ligeramente habrá mayor peso y hay también menor temperatura o bajas temperaturas. Chévere, profesor. 34. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados en función a los trazos imaginarios terrestres y luego marque la respuesta correcta. La línea de cambio de fecha atraviesa el Océano Pacífico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, excelente. Verdadero, como Jordi dice, muy bien. Los meridianos tienen el mismo punto de partida y la misma longitud. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Los puntos de partida serían los polos, ¿no? Puede ser polo norte o polo sur, ya. El trópico de Cáncer es el círculo máximo. Círculo máximo se le llama al Ecuador, que Falso. tiene un Falso. perímetro de Falso. 40.76 kilómetros. Eso es falso. Los círculos polares se ubican a 66 grados 33 minutos de latitud, tanto al norte como al Verdadero. sur, claro, el Ártico como el Antártico. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. La C. Correcto, C de cachimbos, ¿no? De campeones, muy bien. 35. Los están unidos por líneas imaginarias, como el eje de rotación y los meridianos. ¿Cuáles son los que unen? ¿Mm?
Polo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Listo. ¿Ya? Los polos están unidos por líneas imaginarias como el eje de rotación, claro, porque en los polos se encuentra el eje de rotación y también los meridianos. Ahí se unen los meridianos y el eje de rotación mediante el polo norte o el polo sur. Excelente, muy bien. Listo. Ya. 36, a ver. ¿Cuál es? Escriban, escriban. Claro, sí, se boreal septentrional sería el ecuador terrestre y el trópico de Cáncer, pues, profesor. Muy bien. El país que presenta la máxima latitud, ¿cuál de ellos presenta la máxima latitud? Islandia. Islandia está a 67 grados norte, casi a 67 grados norte. Islandia pertenece al bloque de Europa. Su capital es Reykjavik y es la ciudad capital más próxima al centro de la Tierra, por el achatamiento que presenta la Tierra en los polos, ¿no? Es la ciudad capital más próxima al centro de la Tierra. Reykjavik, Reykjavik, ¿ya? Islandia está más cerca al polo norte que Japón, ¿ya? Islandia. Muy bien. 3.8. Elija la alternativa que señale de manera correcta con qué línea imaginaria coincide la línea internacional de cambio de fecha. La línea internacional de cambio de fecha es continua o quebrada. Continua, ahí debe decir continua, ¿ya? Es así, eso es continua. Quebrada es porque presenta desviaciones. Quebrada sería algo así como el rojo, como profesor, cuando presenta desviaciones. ¿Ya? Y presenta desviaciones principalmente donde en el país de Kiribati, en Oceanía, sí presenta desviaciones. Bueno, estoy exagerando para que puedas entender. Esa línea internacional de cambio de fecha es un meridiano y presenta desviaciones. Por lo tanto, es meridiano y quebrada. 39. A ver, si dos ciudades se ubican a 75 grados de longitud oeste, respectivamente, ¿qué detalles siguientes tendrán en común? A ver, analicen, analicen. Ya, a ver. Ya, 39.
Ya. La C, profe. Estoy entre la A y la D. Ya, no se preocupen, vamos a analizar, ¿ya? Cuando están en un mismo meridiano es porque tienen la misma longitud. Por ejemplo, voy a hacer un trazo, este es un meridiano, ¿ya? En ese meridiano encontramos, a ver, a dos ciudades. Una ciudad que está en América del Norte, la ciudad de New York, y la ciudad de Huancayo. ¿Está bien? Abreviado, ¿ya? La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y la ciudad de Huancayo City. Ya. Nueva York está en el hemisferio norte. En estos momentos en Nueva York están en la estación de otoño y nosotros estamos en primavera, porque Huancayo está en el Perú y todo el Perú está en el hemisferio sur. Entonces, ¿van a tener la misma estación? No. De repente sí estaría un lugar en el mismo meridiano y en la zona de Estados Unidos, pero no necesariamente. No necesariamente. Es como si yo le digo, dos alumnos nacieron el mismo año y tendrán la misma altura, la misma talla. No necesariamente, ¿no es cierto? De repente sí o de repente no, pero no necesariamente, falso. ¿Tiene la misma longitud? Claro, la longitud de Nueva York es 75 al estar en el mismo meridiano y la longitud de Huancayo es 75. Esto sí, tiene la misma longitud. El mismo uso horario. Un uso horario es una franja que está entre dos meridianos. Eso sí, la misma hora. Al estar en el mismo meridiano tienen la misma hora. Si en estos momentos asumimos que en Huancayo son las 12 horas con 45 minutos, en la ciudad de Nueva York también es 12 horas con 45 minutos. Tiene la misma hora, se encuentra en el mismo uso horario. Sí cumple, sí o sí, sí cumple. Cumple la longitud, el mismo uso horario. La latitud es la distancia con respecto al Ecuador. No, esto sí no va a cumplir. Cumpliría 2 y 3. Respuesta entonces es la letra. Profe, disculpe, ¿y qué era la estación? No entendí. Ya, la estación se refiere al verano, invierno, otoño, primavera. Sucede que Ah, nosotros, ya, vale, vale. los del hemisferio sur, en estos momentos los del hemisferio sur estamos en la estación de primavera. Los del hemisferio norte están en la estación de otoño. Si tú viajas a cualquier ciudad de Europa, toda Europa está en el hemisferio norte, a cualquier ciudad de Asia, todo el continente asiático está en el hemisferio norte, ellos están en otoño, ya nosotros estamos en primavera. Muy bien, ya, 39 es la letra C. En común tienen la longitud y el uso horario, 2 y 3, C. Ya, muy bien. 40. Dos puntos sobre un mismo paralelo denominados periecos. Periecos es cuando están en el mismo paralelo. Y si están en el mismo paralelo, tendrán la misma distancia al ecuador. Y si tienen la misma distancia al ecuador, se llama Latitud. latitud. Tienen la misma estación, verano, verano, invierno, invierno, en fin. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. 41. Aquella línea imaginaria en torno al cual gira la Tierra. En torno al cual gira la Tierra sería el eje terrestre, considerado como la línea más importante debido a que al señalar los polos son los polos geográficos. Nos da la posibilidad de orientarnos y tiene una longitud de 12.713. Listo. Muy bien. 42. Si dos puntos sobre la superficie terrestre tienen la misma latitud, estación, duración del día artificial, trayectoria solar igual hora, igual zona térmica, es porque se ubican en el mismo paralelo. Ya, a ver, 43, relaciona. Profe, disculpe, ¿qué era latitud? Latitud es la distancia trazada desde cualquier punto al ecuador terrestre. Máximo valor en latitud 90, mínimo es 0. Ah, vale, vale. La latitud puede ser norte o puede ser sur.
Ya, profe. Ya, muy bien. Ahora, muy bien. A ver qué dice Arias. Dice, los trazos horizontales de oeste a este son los paralelos. Produce el día artificial o sol de medianoche. 6 meses de claridad es el sol de medianoche y 6 meses de oscuridad. Ya, eso es a partir del círculo polar ártico. Produce los equinoccios el ecuador terrestre, cuando los rayos solares llegan sobre el ecuador terrestre. Genera el solsticio meridional, el verano en el hemisferio sur, cuando los rayos solares llegan sobre el trópico de Capricornio. Y eso va a ocurrir cuando el 20, 21, 22 de diciembre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Excelente, muy bien. Profe, disculpe, ¿cómo eran los equinoccios? Equinoccios es cuando los rayos solares llegan sobre el ecuador y genera igual iluminación solar al norte y al sur. Y por lo tanto se dan las estaciones intermedias, ni demasiado calor ni demasiado frío. Y eso es primavera y otoño. Ya, muy bien. A ver, alguna pregunta por ahí. Dice, correcto. La temperatura de un lugar en el globo terrestre varía en relación a qué. Directa a la altura, inversa a la latitud. ¿Cuál será lo correcto? Ahora analicen. La D. La D, a ver, sería la temperatura de un lugar del globo terrestre varía en relación inversa a la latitud que presenta. ¿Cómo relación inversa? Sería a menor latitud 0 grados, a menor latitud 0 grados en el ecuador, hay mayor temperatura. Claro. Y a mayor latitud 90 grados en los polos, a mayor latitud 90 grados en los polos, a mayor latitud se tiene menor temperatura. Correcto, es inversa a la latitud. Excelente. Muy bien. Ya. A ver, 45. Ya analicen. La B. La B. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver, a ver. La La cartografía es ciencia técnica y arte de representar a la Tierra de forma total o de forma parcial. Tiene 3 principios. Principio de base matemática, en el cual cualquier representación debe hacerse en un papel constituido de paralelos y meridianos. Se llama proyección. Debe presentar coordenadas geográficas. Debe tener una determinada escala. El principio de representación cartográfica indica que se deben utilizar los símbolos o los signos y los colores adecuados. Y el principio de generalización cartográfica indica que se debe representar lo selecto, lo más importante del espacio geográfico. ¿Ya? Muy bien. 45. A ver, ¿es la ciencia y técnica representar un área? ¿Sí o no? ¿Cumple o no cumple? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro.
¿Representa toda la Tierra? ¿Se puede representar toda la Tierra o no? Por ejemplo, un documento llamado planisferio, donde ves todos los bloques continentales. ¿Lo representa toda la Tierra? Claro que sí. O el globo terráqueo. Representa toda la Tierra. Ah, sí, sí, sí. ¿Puede representar parte de la Tierra? Por ejemplo, un país. ¿Puede representar al Perú? Claro que sí, una región política. Y eso es la cartografía. La ciencia cartográfica es ciencia técnica y arte de representar un área, que puede ser total, toda la Tierra, o puede ser parte de ella. Si te dicen la cartografía representa toda la Tierra, claro. La cartografía representa una parte de la Tierra, también es verdadero. Mediante los planisferios del globo terráqueo. Por lo tanto, respuesta, ¿qué letra? La D. La D. Muy bien. Ahora te darás cuenta que es importante o no es importante un repaso. ¿Mm? ¿Te das cuenta o no? Que sí es importante un repaso, porque hay aspectos que tú creías que ya dominabas, ¿sí o no? Por eso es importante un repaso, ¿ya? Muy bien, así que si te equivocas, no te preocupes. No te preocupes, es normal, todos se equivocaron, ¿ya? Lo importante es ya que para el examen no te debes equivocar, eso es todo. La Carta Nacional del Perú representa el territorio peruano a una escala 1 en 100.000, utilizando entonces una escala cuando la reducción se ha reducido, ¿no? A ver, 1 en 50.000. La reducción se ha hecho 1 en 100.000. La reducción se ha hecho 1 200.000 veces. Normalmente esas reducciones se denomina escala mediana y esas reducciones son las que utilizan las cartas. Y la Carta Nacional del Perú es 1 en 100.000, donde 1 centímetro en el documento, o sea, en la carta, equivale a 1 kilómetro de distancia real. ¿Sí? Muy bien. Ya, profesor, ya me acordé. Sí, me acordé, profesor, claro. Mediana. Ya, muy bien. La han escrito muy bien, excelente, chévere. Ya. Todo aquel documento cartográfico que esté elaborado a una escala pequeña presenta, ya, representa que 47 será, si es escala pequeña, es la reducción en 200.000, en 500.000, 1 en 1 millón, son los mapas. Y los mapas representan áreas de gran extensión. Listo. Respecto a los detalles de la cartografía, señales y la proposición son verdaderas o falsas. ¿Ya? A ver. El globo terráqueo presenta la forma, ¿ya? Área y distancia del planeta, verdadero. La escala cartográfica se clasifica de acuerdo al tamaño de área a representar. Así es, verdadero. Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altitud, y decir acá, igual altitud, y se completa ahí. Faltó completar y latitud.
Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altitud y latitud. No, falso. Los planos son representaciones con las mayores deformaciones del territorio. No, falso. Entonces, completando aquí completar y latitud. Eso es el ítem correcto. La respuesta sería la B, ¿ya? A ver. Profe, disculpe, ¿qué era curvas de nivel? Las curvas de nivel son los trazos que unen lugares con la misma altitud y ahí se tiene la cota, el numeral. Por ejemplo, a ver. Este es un trazo, una curva de nivel. Otro trazo. Esta es otra curva de nivel. Otro trazo, otra curva de nivel. Me representan el relieve. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 100, después pongo 120, ya, después pongo 130. Entonces, 100, 120, 130. ¿Qué me está representando? Me está representando lo siguiente. Una zona elevada, ¿ya? Donde los 100 será esta parte baja. 120, ya esta parte media. Y los 130 ya me está representando la zona de mayor elevación, y así. Estos trazos son las curvas de nivel, representan el relieve. ¿Sí? Muy bien. Las curvas de nivel representan el relieve y la altitud. 49, a ver, 49. Talón y cuerpo, ¿no? Correcto, muy bien, excelente. 50. La proyección cartográfica más adecuada para poder representar las áreas ocupadas por Groenlandia. Groenlandia se encuentra cerca que al Polo Norte. ¿Ya? Listo, ¿cuál es? Cerca al Polo Norte. Azimutal. Azimutal polar. Mercator es para una zona tropical. Molgueire es una proyección parecido a Mercator o cilíndrica, parecido, es una variante. Cónica para la zona de latitud media. Es azimutal, muy bien, azimutal. Ya, azimutal. Profe, Sí, sí. la forma en la cual dice Morway se refería, digamos, al cilindro que estaba como que tirado. No, es parecido a una proyección cilíndrica, parecido, sino que ya con el tiempo esto se ha modificado, mejor dicho, se ha actualizado. Se utilizaba también allá por los años 1540, 1550, parecido a lo que hizo Mercator, pero también representaba mejor las áreas próximas al ecuador terrestre, las zonas de baja latitud. Pero ya con el tiempo esto se ha modificado y ha quedado desfasado, y en la actualidad, para poder representar las zonas que están cerca al ecuador terrestre, se utiliza lo de Mercator, o simplemente llamado UTM. Y como ustedes saben, en el Perú,
El Instituto Geográfico Nacional, el IGN, se encarga de sacar los documentos, pero toma como referencia la proyección UTM o simplemente la proyección de Mercator, ¿ya? Cónica se utiliza para lugares que están de latitud media entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico o entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Bien, la A, excelente, muy bien. 51, utiliza una escala pequeña ya que abarca extensas superficies que representan aspectos generales sin recurrir al detalle, mostrando solo 2 dimensiones. Eso, ya, serían que los mapas. Siguiente. Disculpe, ¿qué era croquis? Ya, croquis es un gráfico que no tiene una validez oficial para el Instituto Geográfico Nacional. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a ver, cuando saca su DNI, a tu amigo Carlos, ¿ya? A tu amigo Carlos lo llaman Chatín. Siempre lo ha conocido así, desde la infancia, de Chatín. Y él también, bueno, no se molesta Chatín. Pero cuando obviamente ha sacado su DNI, ha declarado sus nombres y sus apellidos, y en su DNI oficialmente aparece su apodo Chatín, no, ¿verdad? No está reconocido eso para ningún documento. Él ingresó a la universidad, va a decir, bueno, yo me llamo Juan Carlos Chatín, y luego va a decir sus apellidos, no. Que lo llaman así, lo llaman. En fin, si utiliza eso, se utiliza para llamarlo, pero no tiene una validez oficial. ¿Me entiendes? Ya. E igual, un croquis es un trazo que se hace sin una validez cartográfica. Y eso mayormente lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Si tú le dices a tu amigo Juan, la verdad, eh, tú que vives cerca de mi casa, vienes para estudiar, para repasar, obviamente con los protocolos de bioseguridad, pero yo me acuerdo que tú vivías cerca de una iglesia, ya, te voy a hacer un croquis y te lo mando la foto por WhatsApp. Ya, muy bien, tú haces esto, más o menos así como lo que estoy haciendo. A ver, y dices, bueno, ya esto es eh, la calle Sal si puedes. Muy bien, ya. La calle Sal si puedes, escribes ahí, después dices, bueno, ya. eh, el grifo, ya escribes ahí calle Sal si puedes, dices un grifo, ya ahí está un grifo. ¿Ya te acuerdas del grifo? Sí, sí, ya, muy bien. Que es casi toda una manzana, sí, me acuerdo. Cruzando el grifo hay un parque, le dice ya. Sí, 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 del parque. Ya. De ahí del parque, a unos cuantos metros hay un pasaje. Entrando por el pasaje a 2 casas para la derecha, ahí está mi casa. Es de 3 pisos, está pintado de amarillo patito. Ay. Y eso está cerca a la avenida Perú, ¿no? Claro. Tú has hecho más o menos este bosquejo. Esto es un croquis, algo informal. Ya un garabato, más o ya me acuerdo, sí, la avenida Perú, el grifo, el parque, sí. Por ahí está la calle así puedes, ¿no? Claro. Entras de ahí del parque, entra por el pasaje, la tercera casa de 3 pisos está pintada de amarillo patito, es lo único, porque las demás casas son de 2 pisos, 1 piso. Ya, listo. Esto sería todo, esto sería un croquis. ¿Me entienden? Ya. Entonces no tiene una validez oficial, no es como una carta, mapa, plano, que tiene que tener ciertas características, no. ¿Ya? Muy bien, 52, todos son verdaderos. Todos son verdaderos. ¿Ya? Listo. 53, toda representación cartográfica presenta una serie de elementos. Uno de los más importantes en cualquier documento cartográfico es la escala. 54, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Mm? La D, la D. Ah, Lati, excelente, chévere, profesor, y estoy aprendiendo. Esto parece fábrica de sueños. Aprendo, dice, muy bien. Ya, listo, la D. Ya, 55. A ver, la escala es la relación entre la medida del dibujo y la medida de la realidad. Claro, también se indica así.
Las proyecciones conforme conservan el área de lo representado, no. ¿El globo terráqueo y los mapas utilizan escala pequeña en su elaboración? Sí. ¿Los planos son tridimensionales porque señalan latitud, longitud y altitud? No, no, no. Los planos son bidimensionales. Por lo tanto, la respuesta es 55. ¿Cuál sería la respuesta? La B. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Listo. 56. Los símbolos cartográficos constituyen, los símbolos constituyen el lenguaje visual de los mapas. Sirven para representar accidentes geográficos naturales, ríos, montañas, lagos, lagunas, hechos humanos, represas, puertos, aeropuertos, carreteras. Existen 3 clases de símbolos. ¿Cuáles son? Presten mucha atención. Atiendan. Los símbolos se clasifican así. Un trazo, por ejemplo, celeste. Ese trazo, la cartografía lo llama línea. Y ese trazo puede ser, por ejemplo, un río. ¿Está bien? Un río. También utiliza puntos. Puntos, por ejemplo, ¿qué cosa? Mire, estoy aquí. Para indicar que es una, ¿qué cosa? Una ciudad capital, ¿no? Ya eso es considerado como punto. Ese sombreado, esa figura geométrica que puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, puede ser de repente un rectángulo, eso es considerado como punto. Dentro de la geodesia, eso es considerado como punto, un trazo que abarca toda la figura geométrica, un rectángulo, un cuadrado o un círculo. Y áreas es considerado, por ejemplo, cuando representamos más o menos así. ¿Ya? Aquí ya no hay una figura geométrica. ¿Y eso qué será? Lo de azul. ¿Qué creen que puede ser? ¿Mm? ¿Vegetación? ¿O qué? ¿Qué creen que puede ser? Lagos. Excelente, muy es un lago. Pero si estaría así, en La Libertad, por ejemplo, en el Valle de Virú. En el Valle de Virú, ¿será el río o los cultivos de espárragos? Si ven ahí de verde y todo eso, ¿será el río o los cultivos de espárragos que tenemos en el Valle de Virú? Los cultivos. Los Cultivos. Muy bien. Entonces, en cartografía, cuando te hablan de líneas, se refieren a los trazos, como por ejemplo el río. Cuando te hablan de puntos, a lo que está internamente todo sombreado, por ejemplo, ciudad capital. Y cuando te hablan de áreas, puede ser, por ejemplo, ello, que me indica una zona de cultivo o que me indica, por ejemplo, un lago. Y por lo tanto, la respuesta es la letra C. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Tomaron foto. Correcto, muy bien. Ya, respuesta, la letra C. 57. Las proyecciones cartográficas son transformaciones, la A. Muy bien. 58. Ya. ¿A todos les ha salido así? Correcto, muy bien, excelente. 59. Todos han desarrollado, ¿no? Me dicen sí, sí o no, no. Ya, 59. Todavía. Muy bien, excelente. 60. Indique si las proposiciones son verdaderas o falsas. A ver, las proyecciones cilíndricas representan solo hasta los 80 grados de latitud. Verdadero. Si bien es cierto que representan hasta los 80 grados de latitud, pero las zonas mejor representadas son aquellas que están entre el trópico de Cáncer al norte y trópico de Capricornio al sur. Es decir, repito, representan hasta los 80.
tanto al norte como al sur, pero sale con mejor representación solo aquellas que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, aquellos que se encuentran en baja latitud, ¿ya? Porque los demás salen con cierto grado de deformación. La escala puede ser numérica y gráfica, sí, verdadero. El primero es verdadero, el segundo también es verdadero. Tercero, ¿los símbolos cartográficos permiten leer la información del mapa? Claro que sí. Si tú ves un trazo de azul, eso se refiere a un río. ¿Ya? Un cuadradito todo sombreado, eso puede ser una ciudad capital. Sí. ¿Los planos usan escala grande? Claro, para representar áreas muy extensas. Los planos usan escala grande. Para representar áreas muy extensas. Ah, falso, profe. Sí usan Muy escalas grandes, extensas, pero no. las A representaciones escala son grande pequeñas. estaba bien, pero al decir muy extensas ya lo ha invalidado. Son áreas pequeñas, que normalmente es menor a ¿cuánto? A 2.500 kilómetros cuadrados, 2.000 kilómetros cuadrados, entre otros. ¿Ya? La B. Siguiente, 6.1. Las cartas geográficas tienen la particularidad de poseer líneas que, si bien es cierto que son curvas de nivel, pero no hay curvas de nivel, pero esas curvas de nivel se dividen en dos. Cuando representan las zonas continentales, las zonas visibles, se llaman ipsométricas. Cuando representan las zonas que están bajo el nivel de mar, se llaman batimétricas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Puede repetir, profe, lo que acaba de decir? Las curvas de nivel representan la superficie y las zonas que están bajo el mar. Aquellas curvas de nivel que representan la zona continental, la zona de la superficie, se llaman ipsométricas. Y aquellas que representan zonas que están bajo el nivel del mar se llaman batimétricas. Si es así y si ya te acordaste, ¿cuál es la respuesta? Ipsométrica, entonces. Muy bien, correcto. La D. Muy bien. 6.2. Ya, a ver, analiza. ¿Cuánto mayor es la escala? Por ejemplo, 1 en 1, 1 en 10, más se aproxima al tamaño real de los elementos de la superficie terrestre. Los mapas a pequeña escala generalmente representan grandes proporciones de la Tierra y por tanto son menos detalladas que las cartas realizadas con escalas medianas. Ya sería la A. Ya, las cartas se utilizan en escala mediana, los mapas escala pequeña y los planos mayor escala. 6.3. A ver, desarrollo. 6.3.
La A. Muy bien. ¿A todos les sale la A? Sí. Excelente. Muy bien. Sí, profesor. Chévere. Salió la A. Seis, cuatro. A ver, las proyecciones cilíndricas, cónicas, azimutales. En las proyecciones cilíndricas, los paralelos aparecen como formando ángulo de 90 grados con los meridianos. En las proyecciones azimutales polares, los paralelos son círculos concéntricos. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, listo. Bien, estimados alumnos, hemos llegado a la parte final de la clase. ¿Alguna pregunta o de repente algún comentario? Yo, profe, pero deseo de eso. Ya, pregunta. Profe, ¿puedo practicar? Sí, sí, pregunta. Ya, un ratito. Ya, muy bien. Ya, correcto. Ya, muy bien. Ya, bueno, profe. Solo quería preguntarte que yo vi en un problema, bueno, era de otro ejercicio, pero vi que, por ejemplo, si aquí ponían un punto y aquí otro, pues creo que por ahí quería preguntar si tenían las mismas horas o si tenían las mismas estaciones del año. Y en todo Mm, caso, también quería preguntar si es que, o sea, hay un punto aquí y otro punto aquí, si tenían también la misma estación o la misma hora. Eso quería preguntar. ya, correcto. A ver, estos dos puntos que están en el mismo meridiano, ya esos puntos que están en el mismo meridiano, a ver, vamos a poner A y al otro punto B. ¿Está bien? A y B están en el mismo meridiano. Como están en el mismo meridiano, tienen la misma hora. Por ejemplo, si en B son las 2 de la tarde, en A 2 de la tarde. Si en B es 80 grados de longitud este, en A es 80 grados de longitud este. Tienen la misma hora, la misma longitud, la misma fecha, obvio, ¿no? Porque si son las 2 de la tarde del día jueves 4 de noviembre del 2021, en B, en A también, 2 de la tarde del día jueves 4 de noviembre del 2021. Tienen la misma hora, la misma fecha y se encuentran en el mismo uso horario. ¿Ya? Eso es lo que sí o sí tiene que cumplir A y B. Lo otro puede que sí o puede que no. Pueden estar a la misma altitud de repente, pero no siempre. ¿Pueden tener la misma estación? Definitivamente no, porque este trazo horizontal que has hecho nos representa, por ejemplo, el ecuador terrestre. ¿Ya? Entonces, los que se ubican en un mismo meridiano siempre van a tener la misma hora, la misma longitud, el mismo uso horario y la misma fecha. ¿Sí? Listo. Ahora, con respecto al otro punto, vamos a poner como C. ¿Ya? C. Sí, profe. Ahora, A y C están en el mismo hemisferio. ¿Cómo mismo hemisferio? A ver, están, por ejemplo, al norte, ¿ya? Al norte. Y aquí podríamos anotar D. ¿Está bien? Ya. Entonces, A, C y D, como los tres están en el hemisferio norte, los tres estarán en la misma estación. Otoño en D, otoño en A, otoño en C. Pero B está en el hemisferio sur. Por lo tanto, tendrá la estación opuesta. Si en el norte es otoño, en el sur es primavera. Si en el norte es verano,
lo opuesto es en el sur. ¿Y cuál sería lo opuesto al verano? El invierno. O viceversa. Si en el norte es invierno, en el sur es verano. ¿Ya? Ahora, con respecto a C y D, lo único que estaría ahí en común sería la estación, porque la latitud sí va a ser diferente, a no ser que ubiquemos C y D en un mismo paralelo. En un mismo paralelo, profesor. Sí, vamos a suponer que están así, lo de verde, ¿ya? En el mismo paralelo. Si C y D están en el mismo paralelo, es lo que cumple lo que en una pregunta anterior estaba. La distancia del punto D. Vamos a suponer que el trazo oscuro que has hecho es el ecuador, ¿ya? Vamos a suponer que es el ecuador. Entonces tendría igual latitud. Si D al ecuador es 30 grados norte, C al ecuador sería 30 grados norte. Tendrían, aparte de la misma estación, tendrían la misma latitud y la misma zona térmica. Si C está en una zona templada del norte, D también debe estar en una zona templada del norte. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí te he explicado lo general. Ahora dígame, ¿qué es lo que tienes duda con respecto de Sí, solo quería preguntar eso. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, ahí estaban en un mismo paralelo C y D? O sea, si ya, tendrían... si está en el mismo paralelo C y D, igual Ajá. estación, sí o sí, igual latitud, igual zona térmica. Puede ser zona templada o zona tórrido tropical, o si está cerca al polo, ya sería una zona fría, sí o sí. ¿Me entienden? Esos tres sí o sí cumplen al estar en el mismo paralelo C y D. Bien, ¿alguna otra pregunta, otra duda? Comente, pregunte. No, ninguna pregunta. Pregunte. Muchas gracias. Muy bien, excelente. No se queden con la duda. Para eso están los repasos, para que ustedes puedan preguntar, ¿ya? Y si nos quedamos unos minutos más, vale la pena, porque es mejor que aquí queden obviamente todas tus dudas, porque al examen de admisión ya vas obviamente relajado, relajada, tranquilo, tranquila, porque ya sabes, tienes los conocimientos sólidos, entonces vas al examen de admisión con toda la tranquilidad del caso, porque si de algo dudas, entonces vas a ir y decir, uy, ojalá que no venga tal pregunta, ojalá que no venga de este tema, que no venga el otro tema, y eso va a hacer que te pongas obviamente tensionado o tensionada, ¿ya? Muy bien, estimados alumnos, ¿no hay otra pregunta u otro comentario? ¿Ninguno? Muy bien, Todo gracias bien, por su atención. profesor. Correcto, gracias por su atención. Cuídense Todo y claro, disfruten todo profesor. lo que tengan que desarrollar. Excelente, estimados alumnos. Damos por concluido entonces la clase. Muy bien, ahora sí a almorzar. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Cuídese, que tenga buen día. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.